Hola, buen día, es un gusto saludarlos. Para mí es un verdadero placer estar en esta segunda presentación de sistema osteomuscular, conocido también como sistema musculoesquelético o sistema locomotor. Entonces, habiendo ya tenido una introducción inicial en la presentación número 1 sobre el sistema locomotor, donde vimos un aspecto macro del sistema musculoesquelético, ahora vamos a entrar a un poquito más de detalle en algunas cosas muy importantes relacionadas específicamente con el movimiento, es decir, con la contracción muscular. Siendo el logro macro general de esta semana, que pertenece a esta primera unidad, lo relacionado con conocer la estructura y función del sistema locomotor desde una forma general, ¿sí? Recuerden que esto en algún momento, a medida que van avanzando en su carrera, en estos años de estudio, dado que estamos viendo los sistemas en forma individual, se podría decir, pero siempre integrándolas, va a haber un ciclo completo donde usted va a estudiar con detalle el sistema locomotor. Nuestro objetivo, en este caso, digamos los contenidos que vamos a abordar, ¿sí? Vamos a ver al músculo esquelético, que significa el músculo que puede obedecer nuestra voluntad, desde un punto de vista macroscópico y microscópico, un aspecto general, por cierto, el proceso de contracción y relajación para lograr la contracción final del músculo y movimientos específicos en algunas articulaciones. Muy bien, gracias a los músculos podemos movernos, pero los músculos no podrían trabajar solos si es que no tienen la orden que viene desde el sistema nervioso central, y tampoco el músculo podría generar una capacidad de tracción si no tiene dónde anclarse para poder mover. Y tampoco podría darse eso si no tuviésemos una articulación alrededor de estructuras óseas o estructuras óseas rodeando una articulación que nos permitan este movimiento. Entonces, ya sea para correr, que es una actividad cardiovascular aeróbica importante donde se ponen en juego varios grupos musculares alrededor de diferentes articulaciones, o para hacer trabajos con pesas, por ejemplo, como esta señorita simpaticona ella, que está realizando una sentadilla con un peso importante. Noten que es necesario el involucramiento de diferentes grupos musculares. Desde ya les digo, cuando usted realiza un movimiento, no es solo un único músculo el que se pone en juego. Hay una interacción de diferentes grupos musculares que permiten lograr el movimiento requerido. Desde un punto de vista macro, yendo desde afuera hacia adentro, desde el punto de vista macroscópico, ¿sí? Yendo desde afuera hacia adentro, que sería lo más microscópico, noten que el músculo, que es esta dibujo de color rojito, ¿sí? Es obviamente identificable, que estamos haciendo un zoom de este músculo que está en nuestro brazo con anclaje en la escápula y anclaje en el radio. Este es el músculo llamado bíceps braquial. Si hago un zoom de este bíceps en su parte distal, veremos que se ancla, se inserta, sería en este caso específico la denominación. No quiero confundirlos todavía con inserción y origen, porque hay que tener cuidado con esas denominaciones que son muy importantes y que la estudiarán en su momento, pero vamos a llamarle anclaje de inserción. Este músculo se ancla a través de un tendón que ingresa, que se ancla, que se fija al hueso, en este caso al radio. Una vez anclado, tiene una transición músculo-tendinosa y luego puedo ver toda la parte, entre comillas, carnosa, lo que sería el cuerpo del músculo. Este cuerpo muscular, en su interior, está conformado por una serie de estructuras empaquetadas conocidas como fascículos musculares. En esta imagen, por ejemplo, podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 fascículos musculares. Es una imagen, ojo, ya, porque pueden ser más. Esto sería un fascículo muscular. Y este fascículo muscular, en su interior,
está teniendo un conjunto importante de fibras musculares. Entonces, nosotros podemos ver la parte carnosa macroscópicamente, podemos ver los fascículos en forma macro, pero ya las fibras musculares no las puedo ver, porque las fibras musculares son las células del músculo, ¿sí? Son las células que van a dar que van a permitir finalmente llevar a cabo la contracción de este importante tejido. Entonces, hasta ahí nosotros podemos ver que existen ya una estructura, una arquitectura que conforma a el músculo. La parte que está rodeando a este conjunto de fascículos, la parte más externa que los engloba, se llama epimicio. Ahora, si nosotros vemos lo que está alrededor de cada fascículo muscular, esto se va a llamar perimicio, ¿sí? Y lo que está rodeando a cada fibra muscular, ¿sí? O entre fibras musculares, se llama endomicio. Epimicio, perimicio, endomicio. Ahora vamos un poquito más allá. Esto es el cuerpo del músculo rodeado por el epimicio. Luego tengo los fascículos musculares rodeados por el perimicio. Y lo que está entre las fibras musculares, ¿sí? Se llamará endomicio. ¿Correcto? Entonces, noten ustedes que si estos son los fascículos, ¿correcto? Si estos son los fascículos rodeados por perimicio y lo que está dentro, ¿sí? Lo que está alrededor de esta fibra muscular, van a ser, teníamos acá, estos son los fascículos, y dentro de los fascículos tenemos las fibras musculares. Esto es una fibra muscular. Y la fibra muscular está rodeada por una capa denominada sarcolema, que vendría a ser la membrana celular de la fibra muscular. ¿Ya? Entonces, no se confundan. Al músculo lo rodea una capa enorme llamada epimicio, ¿sí? Ahora, todo esto que está rodeando al fascículo muscular, que es un conjunto de fibras musculares, se llama perimicio. Ahora, saco yo a esta fibra muscular que está acá. Esta fibra muscular está rodeada por otra capa que se llama endomicio, ¿sí? Y este endomicio, ¿sí? está rodeando a esta fibra muscular. Y esta fibra muscular está conformada por miofibrillas. Y las miofibrillas están conformadas por miofilamentos. Entonces ya entramos a la arquitectura más interna o microscópica del músculo, yendo desde la parte carnosa, completa, macro, fascículos, fibras musculares, miofibrillas y miofilamentos. ¿Ya? Entonces, nuevamente insisto, porque a veces se me confunden con esto. ¿Ya? El músculo está conformado por fascículos. Miren, este puntero láser está señalando un fascículo que está rodeado por su perimicio. A todos los fascículos en su conjunto lo rodea el epimicio. Pero a cada fascículo por dentro lo rodea el perimicio. Ahora, si esto es un fascículo rodeado por el perimicio, lo que están adentro son las fibras musculares. A cada fibra muscular le está rodeando un endomicio, pero cada fibra muscular por dentro está conformada por miofibrillas, y cada miofibrilla está conformada por miofilamentos, siendo los dos más importantes, que son proteínas, actina y miosina. Actina, filamento delgado; miosina, filamento grueso. Estas dos son las fibras, los filamentos contráctiles, los que van a permitir la contracción del músculo finalmente. Ya veremos más adelante a qué se refiere con sarcómero. Muy bien, entonces tengo el hueso, el tendón que permite su anclaje, el músculo formado por un montón de fascículos. Cada fascículo está conformado por fibras musculares, y las fibras musculares por miofibrillas, y los miofibrillas por miofilamentos, que ustedes pueden ver acá. Tengo
al filamento grueso, miosina, y al filamento delgado, actina. Lo que está de color azul vendrían a ser los filamentos de actina, y lo que están de fucsia, los filamentos gruesos o miosina. Pero noten ustedes que estos filamentos no están al azar, o sea, no están colocados al azar de una manera aleatoria, sino que tienen sus anclajes en proteínas que forman parte del tejido conectivo. Recuerden que el tejido conectivo está por todos lados. Entonces, estas bandas delgadas, o perdón, filamentos delgados de actina están anclados a una proteína llamada proteína, a una proteína que conforma una línea denominada Z. Esta proteína es una va a permitir el anclaje de la actina a esta línea. Y acá tengo otra línea. Entonces, de una línea Z a otra línea Z, donde yo puedo encontrar filamentos de actina y filamentos de miosina, se le conoce como sarcómera. La unidad básica contráctil de la fibra muscular. La fibra muscular es sinónimo de célula muscular. Esa unidad contráctil se llama sarcómera. Gracias a esta sarcómera es que se puede dar la contracción muscular desde un punto de vista de arquitectura, ¿ya? Pero una de las cosas que llama la atención es que cuando uno mira microscópicamente al músculo, va a notar como una serie de estriaciones, como un montón de rayitas, unas rayas oscuras, unas partes claras. Eso hace que ese músculo reciba la denominación de músculo estriado, porque es como, no sé si ustedes han visto cuando una mujer queda embarazada, muchas veces se le forman estrías en su vientre, ¿sí? En la parte superficial, en la piel se va a poder observar unas especies de grietas que justo dan esa denominación de unas partes más oscuritas, unas partes más blancas. Entonces esas estriaciones es algo parecido como lo que se ve, pero más ordenado, por cierto, y más bonito también, en esta estructura que nosotros podemos ver al microscopio. Se notan como estriaciones, por eso se le dice al músculo esquelético músculo estriado. Y esas estriaciones se dan precisamente porque hay una serie de combinaciones que se van a poder ver entre las líneas Z que conforman la sarcómera. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos que lo que está relacionado con la parte de la actina y la miosina formarían una estructura que, si yo lo veo acá en donde está el puntero láser, estaría yendo de una línea Z a una línea Z. Eso de ahí es una sarcómera. Toda la parte que está desde la parte oscura de miosina, o sea, desde aquí hasta acá, sería la banda A. Esta parte que está más clara sería la banda I. Lo que está claro en el centro de la sarcómera sería la banda H, y la línea central sería la banda M. Creo que aquí lo podemos ver de una forma mucho más precisa, ¿sí? La línea Z, correcto, la línea Z, que son proteínas, ¿ya? Ahí se va el filamento delgado de actina, que tiene un complejo también relacionado con troponina y tropomiosina, va a estar conectado a la línea Z, ¿sí? La miosina va a estar también sujetada por otros filamentos conocidos como titina, que sirven como una guía para las moléculas o los filamentos de miosina. Entonces, si nosotros lo vemos de una manera mucho más estructural, veríamos que entre línea Z y línea Z, esa es una sarcómera. Lo que estaría yendo desde esta parte de la miosina hasta esta otra parte de la miosina se llama banda A, que lo estoy viendo de aquí hasta acá. Todo esto sería la banda A, ¿sí? Todo esto. En la parte central, en más pálida, que se vería que sería toda esta, sería la banda H, y la línea central sería la banda M.
El espacio que queda en blanco entre la línea Z y el borde de la miosina sería la banda I. Entonces, esas son las áreas que nosotros podemos ver en una sarcómera, desde una línea Z hasta una línea Z. Cuando se ve al microscopio se ve como ustedes pueden ver en pantalla. Noten que parecen estriaciones, ¿no? Entonces, estas bandas periféricas, estas son las líneas Z. Línea Z, línea Z. Entonces, de línea Z a línea Z es una sarcómera, ¿cierto? Muy bien. El espacio oscuro de este borde de la miosina hasta el borde de la miosina, ¿sí?, es la banda A. La parte más clara es la banda H y la parte más oscurita central sería la línea M o banda M, como le llaman en otros textos. Esta parte más clara en que tiene en el centro una línea Z sería la banda I. Por eso que parecen estrías, ¿no? Entonces, como parecen estrías, por eso le llaman músculo estriado. Ok, ya entendiendo un aspecto macro y micro estructural de la fibra muscular, ¿cómo es posible que esa fibra muscular permite el movimiento? O sea, ¿cómo entender que esta persona que está con los brazos a la parte lateral de su cuerpo puede elevarlos en un movimiento de flexión realizado a nivel del hombro? ¿Sí? ¿Cómo es que logró esto? Uno, por eso siempre le digo, cuando doy estas presentaciones, le digo, cuando usted vea que una persona hace un movimiento, no vea el movimiento. Lo que usted tiene que hacer para entender este proceso fisiológico es pensar y visualizar en su mente cómo se están dando los procesos moleculares en su cuerpo para lograr ese movimiento. Cómo la orden viaja desde su corteza motora hasta sus músculos involucrados en hacer este movimiento. Veamos. El complejo del filamento delgado está conformado por la actina, ¿sí?, y por la actina y otras dos proteínas, complejos proteicos que están conformando esa estructura delgada. Las bolitas de color azul conforman la molécula o la proteína filamentosa llamada actina. Pero la actina no está sola, está rodeada, digamos, por una estructura proteica llamada tropomiosina, que es esta línea de color amarillo. La tropomiosina es como que si le estuviese dando vueltas a la actina. Y sobre la tropomiosina, cerca, en conexión con ella, están estos otros complejos proteicos conocidos como troponina. Resulta que en un estado de reposo, la actina tiene estos huequitos que ustedes ven acá, ¿sí? Se llama sitio de unión para la miosina. Sucede que cuando estamos en reposo, estos sitios de unión para la miosina están lejos o están cubiertos por la tropomiosina. Entonces, para que haya contracción, la miosina tiene unas cabezas que pareciera que fueran palancas, ¿sí?, como una especie de remos. Estas cabezas de miosina deben de entrar en contacto con estos sitios de unión para que puedan generar el movimiento. Si no, no se puede hacer. Entonces, en reposo hay como que un divorcio entre el complejo de la actina y la miosina. ¿Por qué razón? Porque los sitios de unión en la actina para que la miosina ingrese están lejos o están cubiertos por la tropomiosina que está sobre la actina. Punto 1. Punto 2. Cuando yo ya entiendo que en reposo no tienen ese enlace, no tienen esa conexión miosina con actina, por eso no va a haber contracción. Para que haya contracción es precisamente que esta cabeza de miosina ha entrado en contacto con el sitio de unión en la actina para que pueda generarse el movimiento. Entonces se forma un puente cruzado. Estos puentes cruzados son la denominación que nos hace entender que la cabeza de la miosina se unió con el sitio de la actina. Entonces forma un puente cruzado. Y esto va a contraerse, o sea, va a generar un movimiento. Entonces miren que esta de acá va a jalar para aquí. ¿Ve? Y se mueve. Pero no es un único puente el que se mueve. Son miles de puentes cruzados que se van a formar.
Entonces se mueve este se une y se mueve, y multipliquen eso por miles de veces. Entonces esto va a permitir que haya un deslizamiento de la actina sobre la miosina. Por lo tanto, cuando estas cabecitas entran en contacto con su sitio de unión en la actina, lo que van a hacer es mover la actina para acá y mover la actina para acá. Entonces la línea Z se va a acercar. Entonces quiere decir que si la sarcómera se está acortando porque las líneas Z están moviéndose hacia el centro, eso permitirá entender por qué razón el músculo, al acortarse, permite el movimiento. Este es un tipo de contracción conocido como contracción concéntrica, porque la sarcómera desde sus líneas Z se está yendo o moviendo hacia el centro, producto del deslizamiento de la actina sobre la miosina. Noten ustedes que lo que se mueve es la actina, no la miosina, o sea, la que se desliza, porque si yo trazo una línea en este borde, miren el puntero láser, la miosina, los bordes de la miosina siguen estando en el mismo lado, siguen estando en el mismo nivel. Los que se han acercado son las líneas Z, y a las líneas Z están ancladas las actinas. Entonces eso es la teoría del filamento deslizante. La actina se desliza sobre la miosina. Pero ¿cómo es posible eso? Pues hay que entender un poco más profundo esto. Ya lo vi, ya lo presenté en forma macro. Gracias a la arquitectura ultra especial de la fibra muscular, note usted que la fibra muscular tiene un sarcolema, que es este de acá. ¿Sí? El sarcolema viene a ser la membrana celular de la fibra muscular. Esta membrana celular tiene unas invaginaciones conocidos como túbulos T. Entonces está por aquí y como que se va hacia adentro, se hace como una cavidad, una invaginación que va hacia lo profundo de las fibras musculares. Entonces cuando viene una orden eléctrica, un impulso nervioso desde el sistema nervioso central, desde nuestra corteza motora, ese impulso eléctrico va a venir por acá. Y como acá hay una invaginación, se mete por aquí el impulso eléctrico, y ese impulso eléctrico va a diseminarse hacia las partes laterales. Note usted que al costado de este túbulo T hay esta parte celeste que es una cisterna de retículo sarcoplasmático. Tengo una cisterna a este lado y tengo esta cisterna al otro lado. Entonces, cuando viene el impulso eléctrico que pasa por el túbulo T, se excita a estas terminales o cisternas del retículo sarcoplasmático para que liberen calcio. Y ahí es donde comienza el asunto. Noten qué cosa tan interesante que relacionado con estos retículos se encuentran las mitocondrias. Miren, mitocondria, 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 acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra. Hay una gran cantidad de mitocondrias que van a proveer del ATP necesario que se requiere para la contracción muscular. Entonces, desde mi corteza motora, desde nuestro cerebro, desde el área prerolándica, donde se encuentra el área, el área motora, se va a dar un impulso nervioso que va a viajar por este axón. Miren, siguen al puntero láser, llega a nivel del bulbo raquídeo, cruza al otro lado a nivel de las pirámides vulvares y baja por la parte contralateral para hacer sinapsis en el asta anterior de la médula espinal, donde existe una neurona conocida como neurona motora inferior, que es una neurona motora alfa, la cual va a recibir la orden que vino desde la corteza motora, de esta neurona motora superior, y esta neurona motora inferior sale del asta anterior de la médula espinal, llevando la orden hacia el músculo para la contracción. Entonces ese impulso nervioso viaja por aquí en forma saltatoria, ya lo verán cuando lleven nervioso, y noten que esta neurona tiene ramificaciones que van a ir a varios fibras musculares. Cada uno de estos redonditos son fibras musculares, y adentro están las miofibrillas, que a su vez tienen los miofilamentos. Entonces, cuando nosotros hablamos de función motora, tenemos que hablar de unidad motora. Una neurona motora inferior, en este caso una motoneurona alfa,
va a inervar a un grupo de fibras musculares que tienen características similares. Si son fibras musculares para generar poca fuerza, pues solamente inervará a fibras musculares para generar poca fuerza. No pueden haber motoneuronas que inerven al mismo tiempo fibras musculares que generan poca fuerza con fibras musculares que generan alta fuerza, ¿ya? Aunque eso son materia de estudios posteriores cuando llevemos locomotor, solamente quiero hacerles hincapié que si esta motoneurona es una motoneurona especializada en transmitir impulsos para generar poca cantidad de fuerza, pues estimulará a fibras musculares que generan poca cantidad de fuerza, ¿ya? Esa es la idea. Entonces va a inervar a un grupo de fibras musculares. Entonces este es mi axón terminal, esto viene la orden y voy a hacer un zoom de esta terminal del axón. Esto es el axón. Acá tengo una terminal y lo hago un zoom, acá está la parte final de esa fibra muscular, de esa fibra nerviosa. En esa parte terminal tengo unas vesículas que contienen un neurotransmisor conocido como acetilcolina, que cuando el impulso nervioso viene por aquí, va a llegar acá y estimula a que se libere la acetilcolina hacia el espacio sináptico. Luego, en este espacio sináptico está la acetilcolina, que va a migrar hacia la membrana de la célula muscular, ¿sí?, en una adaptación especial que se conoce como placa motora final. Noten ustedes que acá estaba recto y miren como que hay una pequeña cavidad. Esto se llama placa motora final. En esa placa motora final hay receptores para la acetilcolina. Esta unión entre el axón terminal y la fibra muscular se le llama unión neuromuscular, y la adaptación específica de la membrana celular de la fibra muscular, que parece un huequito, se llama placa motora final. Entonces se libera el neurotransmisor acetilcolina, se libera el espacio sináptico y esa acetilcolina se une con su receptor, que es un receptor nicotínico. Y cuando sucede eso, el impulso que venía por el axón se disemina por toda la membrana celular. Ya vamos a ver un ratito, pasa por el túbulo T estimula a la cisterna de retículo sarcoplasmático para que se libere calcio y el calcio viene y genera o estimula todo el proceso de contracción muscular. En esta imagen un poquito más detallada, viene por acá el impulso nervioso, llega al axón terminal, tengo acá la placa motora final, donde se encuentran los receptores de acetilcolina. La acetilcolina que estaba almacenada en el axón terminal se libera y se une con el receptor, y esto va, el receptor de nicotínico de acetilcolina es un receptor que al mismo tiempo es un canal iónico. Al abrirse, cuando se une a la acetilcolina, permite el ingreso de sodio. Eso despolariza de la membrana, es decir, excita la membrana, que va a comunicar el impulso nervioso que venía por aquí, va a permitir que se disemine por acá. Entonces sigan al puntero láser, siga, y entra por el túbulo T. Como el túbulo T está pegado cerca a el retículo sarcoplasmático, ese impulso nervioso excita también a este retículo sarcoplasmático para que libere calcio, y el calcio nuevamente, insisto, promoverá todo lo necesario para el proceso de contracción. Entonces, entendiendo eso, una vez que nosotros hemos entendido que necesitamos el impulso nervioso para que se libere el calcio, y el calcio que sale del retículo sarcoplasmático es el que va a empezar a dar la serie de órdenes. ¿Cómo sigue esto? A ver, en un estado de reposo, noten ustedes que tengo acá la línea Z al cual está anclada la actina, y la actina tiene sus moléculas que son doble cadena, tiene esta parte de color medio verdecito que es la tropomiosina, y tiene la troponina que está sobre la tropomiosina. Eso ya lo sabemos. Muy bien, la miosina tiene una cabeza que está buscando acoplarse, generar un puente cruzado con el sitio de unión de la actina, pero como hemos dicho, cuando está en reposo, esa unión no se da adecuadamente, por lo tanto no puede generarse el proceso de deslizamiento. Y eso se logra porque en el estado de reposo, en la cabeza de miosina, tenemos nosotros una enzima que se llama miosina ATPasa. En ese momento de reposo, entre comillas, en la cabeza de miosina está pegado a la cabeza de miosina una molécula de ADP con su respectivo fósforo. Es como si fuera un ATP, entre comillas, pero que se ha desdoblado.
¿Y por qué está desdoblado? Porque cuando el ATP se unió, como lo vamos a ver en un ratito, cuando se unió a la miosina ATPasa lo lisa y degrada en ADP y fósforo, pero todavía el fósforo no se ha liberado. Entonces, en reposo está así, está quietito, pero la miosina tiene adherida el ADP con el fósforo. ¿Ya? ¿Qué pasa si libera el fósforo? Esa liberación genera energía. ¿Cómo? De la siguiente manera. Entonces llegó el estímulo, se liberó calcio, ¿cierto? Salió el calcio del retículo sarcoplasmático, el calcio migra y va a unirse a la troponina. Cuando el calcio se une a la troponina, miren ustedes, habían los puntitos de color morado, estaban cubiertos por la tropomiosina, ¿no? Habíamos dicho que en reposo esos sitios de unión no se pueden ver porque están tapados por la tropomiosina. Entonces, cuando el calcio se une, el calcio que se liberó del retículo sarcoplasmático se une con la troponina, se mueve la tropomiosina. Y noten ahora sí que ya puedo ver una gran cantidad de puntitos morados que son los sitios de unión de la miosina en la actina. Allá, ese cambio configuracional genera una atracción molecular y la miosina, la cabeza, se une a la actina en su respectivo sitio de unión. Eso se logró solamente por la unión del calcio a la troponina. Si no hubiese salido calcio, señores, no se mueve esto y no se puede dar el movimiento. ¿Ya? Paso 2. Paso 3. Como ya la cabeza se unió al sitio de unión en la actina, esa sola unión genera que el fósforo que estaba unido al ADP se suelte. Y como se suelta, esa liberación produce energía. Y al producir energía, noten que acá mis cabecitas estaban paradas, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Y ahora, como ya se unió, se genera un cambio configuracional y se lisa, se libera el fósforo, ahora tengo las cabecitas más echadas. Allá, quiere decir que esta actina se va a venir hacia la derecha. Estábamos acá, miren que ahora se acerca más. Se vino hacia la derecha porque estos dos puentes cruzados que se formaron traccionan hacia la derecha. ¿Por qué traccionaron? Porque cuando se liberó el fósforo, se liberó energía que produjo este movimiento. Punto 3. Punto 4. Mientras siga existiendo calcio, se dará este movimiento tantas veces como sean posible para que la línea Z se acerque y la adenina Z se acerque y de esa manera la sarcómera se acorta y se da la contracción. Pero justo en ese momento que ya está terminando la contracción, para que esto vuelva a un lugar que me permita ubicarse por este lado y traccionar para el lado derecho, tiene que liberarse el ADP. Entonces se libera el ADP y en ese momento se forma o se libera, viene un ATP que salió desde la mitocondria y se va a unir hacia la cabeza de miosina. Cuando se une a la cabeza de la miosina, nuevamente se libera del sitio de unión. ¿Ve? Como está acá, echadito, y luego está acá ya listo para iniciar otro proceso de contracción. Entonces, recapitulando, estoy en estado de reposo, los sitios de unión están bloqueados, la cabeza de miosina tiene ADP y P. Viene el calcio, se une a la troponina, se mueve la tropomiosina, se liberan los sitios de unión y la cabeza se une con su sitio de acción, de unión. Una vez hecho eso, se libera el fósforo, se libera energía y yo puedo mover. Entonces se desliza la actina gracias a la atracción que generan las cabezas. Pero para que estas cabezas vuelvan a un lugar donde puedan generar tracción, tiene que soltarse el ADP. Se suelta el ADP y el ATP se une nuevamente con la cabeza miosina. La cabeza miosina que tiene una ATPasa la romperá y de esa manera estará listo para iniciar un nuevo proceso de contracción. Si y solamente si persista calcio unido a la troponina para poder generar el proceso de contracción. Cuando el calcio regresa al retículo sarcoplasmático, ya no hay quien module a la tropomiosina. Entonces la troponina queda libre,
Como la troponina está libre, la tropomiosina cambia su configuración, vuelve a bloquear los sitios de unión a la actina y nuevamente se separan y de esa manera entra en reposo hasta un nuevo ciclo de contracción. Ese es el proceso de contracción, el concepto de los puentes cruzados o el concepto del filamento deslizante que permite lograr el movimiento. Muy bien, dicho esto, hemos visto la parte macro, la parte microscópica y la parte fisiológica básica de cómo entender el proceso de contracción a una escala fisiológica, ¿sí? Valga la redundancia. Entonces, entendiendo esto, que el calcio es medular y que esto es un proceso voluntario en todo momento, porque su bíceps no se contrae solo o usted se peina sin pensar. No, entonces hay todos esos movimientos que son voluntarios, se inician en la corteza, llegan al músculo impulso nervioso, libera calcio y gracias a eso se mueve todo lo que hemos visto. Veamos casos de aplicación directa. ¿Ya? Veamos, movimientos, como en el caso de algunos en el caso de algunos ejercicios que voy a mostrar para que ustedes puedan repasar. A ver, algunos movimientos que podremos nosotros estudiar. Voy a mostrar una serie de movimientos de una manera muy práctica porque esto se ve en la práctica todos los días y a ese movimiento lo vamos a asociar con músculos que son los músculos primarios o motores primarios que generan ese movimiento. Por ejemplo, el movimiento de elevación de la escápula. ¿Cómo es eso? Acá está. Tengo mi escápula, para elevarla para arriba necesito músculos para provocar eso. ¿Qué músculos provocan ese movimiento? Principalmente el músculo elevador de la escápula y la porción superior del trapecio. ¿Ya? Son los dos músculos principales. Otro movimiento, depresión escapular, lo inverso, bajo mi hombro, ¿sí? Ojo que en este caso mi húmero no se está moviendo, solamente se está moviendo como punto de referencia la escápula y uno se puede dar cuenta porque está viendo esta parte del hombro, pero no es que el húmero se está moviendo. Ninguno de los músculos de la cintura escapular, que ya lo van a estudiar, se inserta en el húmero, así es que no tiene acción sobre el húmero. Todos están relacionados en esta parte. Muy bien, depresión escapular, la porción inferior del trapecio. Protracción escapular, ¿cómo es eso? Hacer que mi escápula, que estaba acá, el borde espinal de la escápula, se vaya hacia afuera. ¿Sí? Es hacia afuera. ¿Qué músculos? Pectoral menor y el serrato anterior. Al serrato anterior también le llaman serrato mayor, es otra denominación, pero es más conocido como serrato anterior. Son los músculos. Retracción, lo inverso, ¿ves? Hacer que mi escápula se pegue más hacia la zona media donde está la columna. ¿Qué músculos hacen eso? Pues acá hay unos músculos llamados romboides y la porción media del trapecio. El trapecio viene de aquí para acá hasta abajo. Es un músculo superficial relativamente grande y sus porciones medias permiten este movimiento de retracción escapular. A nivel del hombro, noten ustedes que los brazos están a los costados y ahora todo el brazo, sin mover el codo, se levanta para arriba, tal como ustedes ven en la imagen. Entonces, ¿qué músculos promueven la flexión del hombro? ¿Ya? Este es el movimiento de flexión del hombro. Pectoral mayor, la porción anterior del deltoides y el coracobraquial. Sí, yo soy consciente de que cuando uno intenta estudiar estos movimientos en una escala de introducción, suele ser como una especie de memoria. La idea no es que usted se memorice, la flexión del hombro lo realiza tales músculos, no, sino la idea es que lo deduzca. Pero esta deducción de los movimientos requiere un mayor tiempo de estudio, que lo van a ver con detenimiento cuando ustedes estudien locomotor en el ciclo correspondiente, que solamente van a estudiar locomotor 5 meses.
Es una barbaridad, es un montón. ¿Ya? Entonces, por lo menos acá tienen una imagen que la flexión del hombro, llamada flexión glenumeral, se provoca o se realiza gracias al pectoral mayor, porción anterior del deltoides y el coracobraquial. Por cierto que este movimiento se está generando en el plano sagital. Movimiento de extensión, estoy así y noten que ahora los brazos, la extremidad superior se va hacia atrás. ¿Sí? Movimiento que también se realiza en el plano sagital. ¿Qué movimiento, qué músculos se involucran acá? Pues la porción posterior del deltoides, dorsal ancho y el redondo mayor. Es la extensión del hombro, extensión glenumeral, porque la articulación del hombro es la articulación entre el húmero y la cavidad glenumeral. Movimiento de abducción, abducción, ab viene de abrir, estando los brazos, los miembros superiores a los costados, voy a abrirlos. ¿Qué músculos se involucran en este movimiento realizado en el plano frontal, deltoides, y supraespinoso que acompaña específicamente en los 20 primeros grados de abducción? ¿Ya? El supraespinoso es un músculo del manguito rotador. ¿Ya? El deltoides está por aquí en el hombro, entonces jala para acá y esto se mueve. Entonces ese es el movimiento. ¿Ya? Noten que todos son movimientos que se hacen en los gimnasios o son ejercicios físicos. Mi recomendación es que lo entienda de una manera macro aplicativa. Y esto usted lo puede hacer en el gimnasio. Usted es alumno de esta universidad que tiene gimnasios en casi todas sus sedes. Vaya al gimnasio, aplique y de esa manera usted lo va a aprender. ¿Sí? Una recomendación puntual. Yo aprendí mucho de esto a lo largo de mis casi 14 años que vengo trabajando en esta área con el movimiento. O sea, esto se aprende en el campo, ahí en el gimnasio. O ahí en su cuarto, se encierra usted en su cuarto y empieza a hacer estos ejercicios y va a ir sacando los movimientos. ¿Ok? Muy bien, sigamos. Aducción, el movimiento inverso, estando el brazo al costado, en casi 90 grados, digamos, va a regresar hacia la parte lateral del cuerpo. Note que en este caso el movimiento se está haciendo con una liga, porque estamos desde el punto de vista aplicativo en ejercicio. Entonces, ¿qué músculo permite la aducción glenumeral? Pectoral mayor y coracobraquial, que son dos de los motores primarios. Hay otros músculos más, pero ahorita estamos trabajando con los músculos más importantes. ¿Ya? Ok. Movimiento de abducción horizontal. Noten que los brazos, estoy viendo acá al señor de perfil, los brazos están hacia adelante y ahora los voy a abrir hacia el costado. ¿Ves? Se ha venido a este plano. Pero en este caso, el movimiento se está realizando en un plano horizontal, porque el movimiento se está dando a la altura del hombro. No se está yendo ni arriba ni hacia abajo, se está dando en un plano horizontal, porque el eje de rotación está pasando por aquí, por el hombro. ¿Ya? Este es un movimiento, por eso se llama abducción horizontal. ¿En qué plano? Plano horizontal. ¿Qué movimientos realizan, qué músculos realizan esto? Tienen que estar atrás, pues, porque el músculo va a jalar de aquí para acá, no va a jalar para adelante y va a hacer este movimiento. A veces hay cuestiones que son lógicas, ¿no? Entonces, ¿qué músculos están en la parte posterior? Dorsal ancho, redondo mayor, infraespinoso, redondo menor y la porción posterior del deltoides. Abducción, de abrir horizontal a nivel del hombro. Lo opuesto, estando abiertos los brazos, me voy hacia el centro, se llama aducción horizontal. Como es horizontal, se está dando en el plano horizontal. ¿Qué músculos? Los músculos tienen que estar acá adelante, no pueden estar atrás, no es que van a jalar para el centro. Entonces, ¿cuáles son? Pectoral mayor, la porción anterior del deltoides y el coracobraquial, que es un músculo que también acompaña. Músculos de rotación interna del hombro, miren, ¿sí? En este caso, la mano va a venir para acá, pero no es porque el movimiento sea de la mano del codo, el movimiento está acá en el hombro. Esto genera el proceso de rotación interna glenumeral. Muy importante estos movimientos para fortalecer el grupo muscular del manguito rotador. En este caso, la rotación interna está siendo realizada por el pectoral mayor, por el subescapular, por el dorsal ancho y por el redondo mayor. Es mucho más sencillo hacer la rotación interna glenumeral porque son más grupos musculares. Dos de ellos son potentes, como el pectoral mayor y el dorsal ancho, que son generadores de fuerza importante, a comparación de este movimiento que es la rotación externa, o sea, hacia afuera,
de aquí para afuera, como pueden ver ustedes en la imagen. Solo dos músculos hacen esto, el infraespinoso y redondo menor, que son dos de los 4 músculos que conforman el manguito rotador. ¿Cuáles son los músculos que conforman el manguito rotador? Supraespinoso, subescapular, infraespinoso y redondo menor. Posible pregunta de examen. ¿Ya? Es algo que tienen que saber desde el inicio en su carrera. Muchos problemas de lesiones en manguito rotador van a tener cuando ingresen a la práctica clínica. Estos movimientos son en el plano horizontal. Este movimiento también se da en el plano horizontal, también en el plano horizontal, también en el plano horizontal. ¿Ya? Ahora vamos al codo. Ya hemos hecho escápula, hemos hecho hombro, ahora vamos a hacer codo. Flexión. ¿Quién no ha visto en algún momento estos movimientos de flexión? ¿Correcto? Entonces la flexión a nivel del codo se da en el plano sagital y lo estoy llevando a cabo gracias al bíceps braquial, al braquial anterior y al braquio radial. Movimiento opuesto de extensión del codo. Entonces el músculo tiene que jalar para acá. ¿Quién jala eso? El tríceps braquial y el anconio, que están en la parte posterior del brazo. El anconio es un músculo chiquititito, casi insignificante, ¿ya? Pero es parte del movimiento de extensión. También habíamos dicho que en el codo, entre la articulación del radio y el cúbito, la articulación radiocubital, se va a dar un movimiento porque hay una articulación entre ellos dos, que es una articulación trocoide o tipo pivot, y estamos viendo cuando la palma de la mano está, valga la redundancia, mirando al cielo, se llama supinación. ¿Ya? Si usted es creyente, cuando va a rezar, a hacer sus oraciones, no ponen las manitos mirando al cielo como diciendo papito lindo, ayúdame, algo así, ya, eso es supinación, está suplicando, digamos. Entonces ese movimiento de supinación es el que está viendo usted acá en pantalla, mirando hacia arriba, y cuando la palma ve hacia abajo es pronación. Entonces, como estoy hablando de pronación radiocubital, estando yo aquí, volteo y lo pongo así. Entonces estoy haciendo el movimiento de pronación. ¿Qué músculos? Pronador redondo, pronador cuadrado. Lo opuesto, estando yo en pronación, lo giro para que mi palma mire al cielo y eso se llama supinación a nivel radiocubital. Y esto es generado por el músculo supinador, por el braquio radial, por el bíceps braquial, sí, solamente sí, cuando el codo está en flexión por lo menos de 30 grados. Si el codo está extendido, no puedo hacer supinación con el bíceps braquial, solamente podrá realizarse por el supinador y el braquio radial. ¿Ya? Estos movimientos están realizados, estos en el plano sagital y esto está dándose en el plano transversal. Ok, en el caso de los miembros inferiores, noten ustedes que estoy haciendo flexión de cadera. ¿Ya? Noten que el muslo está yendo hacia adelante, como cuando usted marcha. Ese movimiento de marcha está generando un movimiento de flexión en la cadera. ¿Qué músculos? Psoas ilíaco, sartorio, recto femoral, pectíneo. ¿Ya? Movimiento que se da obviamente en el plano sagital. El movimiento opuesto, extensión. Note usted que estando la señorita aquí de pie, va a llevar todo el miembro inferior hacia atrás. Eso se llama extensión de cadera. Ojo que no está doblando la rodilla, porque si dobla la rodilla habría extensión de cadera y flexión de rodilla. En este caso estamos aislando el movimiento para que sea básicamente a nivel de cadera. ¿Qué músculos hacen esto? Tienen que estar atrás, ojo. Si yo voy a hacer extensión de cadera, el músculo no puede estar adelante, pues seríamos extraterrestres, tiene que estar atrás. Entonces, hay cuestiones lógicas, ¿no? Glúteo mayor, semitendinoso, semimembranoso y bíceps femoral. A los 3 últimos le llaman músculos hamstring o isquiotibiales, movimiento que se da en el plano sagital. Este movimiento, noten, estoy así, está en esta posición y un miembro inferior lo abre, lo aleja de la línea media. Eso se llama abducción de la cadera. ¿Ya? Esto se realiza en el plano frontal. ¿Qué músculos se involucran? Glúteo medio, glúteo menor y tensor de la fascia lata. El movimiento opuesto, estando con un miembro inferior alejado de la línea media, lo voy a llevar a la línea media. Cuando lo llevo a la línea media se llama aducción. Como es en la cadera, aducción de la cadera. ¿Qué músculos? Su nombre lo dice, aductor mayor, aductor medio, aductor menor y gracilis. Plano frontal. Este movimiento es un movimiento muy interesante porque permite trabajar obviamente los músculos que están en la parte posterior. ¿Sí? Este es un movimiento muy común realizado en los gimnasios y en las terapias de rehabilitación física. ¿Sí? Estando acá la rodilla,
esta parte, la pierna, va a ir hacia este lado, como lo pueden ver en la pantalla. Es un movimiento que se da en el plano sagital. ¿Qué músculos involucran? Semitendinoso, semimembranoso, bíceps femoral, sartorio, gracilis, gastronemios y popliteos. Son varios grupos musculares. Los primeros son los más importantes. Extensión de la rodilla, lo opuesto, estando la rodilla en flexión, ahora a este músculo que estoy señalando con el puntero láser, tiene que jalar para que esto se venga para acá, y acá extendí la rodilla. Músculo, cuádriceps, todo el músculo de la cara anterior del muslo se llama cuádriceps, formado por el recto femoral, vasto interno, vasto externo y el vasto intermedio. Un movimiento que se da en el plano sagital. Flexión plantar, note ustedes cómo están los pies, ahora me pongo de puntitas. Ponerse de puntitas, así como cuando usted llega a las 3 de la mañana a su casa y no quiere que le escuchen, ya, de puntitas, eso se llama flexión plantar. ¿Ya? Y la flexión plantar es un movimiento que se está dando en el plano sagital. ¿Qué músculos? El más importante, tríceps sural, formado por los dos gastronemios, llamados también gemelos, gemelo interno, gemelo externo, y por el sóleo, forman el tríceps sural. Otro músculo importante para la flexión plantar es el tibial posterior, el peroneo largo y el peroneo corto. ¿Ya? Son músculos para la flexión plantar. El movimiento inverso, haciendo que los deditos se acerquen a la canilla, ¿sí? Noten ustedes, está estirado acá y acá no. Entonces, este movimiento se llama dorsiflexión. También en el plano sagital, músculos, tibial anterior y el peroneo tertius. El peroneo tertius o peroneo tercero le llaman, es un musculito chiquito que está acá, en la parte anterior distal del peroné, y se va al quinto metatarsiano. Y por eso genera el proceso de dorsiflexión. A nivel cervical, este movimiento es un movimiento de extensión cervical. Algunos textos lo llaman hiperextensión cervical. ¿Sí? Es un movimiento que se da en el plano sagital y los músculos involucrados son los suboccipitales, los esplenios y la porción superior del trapecio. El movimiento opuesto, flexión cervical, ¿sí? Como que llevar el mentón al pecho, está relacionado también con movimiento en el plano sagital y es realizado por varios músculos, algunos de ellos como el recto anterior de la cabeza y el músculo largo del cuello. Estando mirando en posición anterior, vemos que ahora este señor se va hacia el lado opuesto. ¿Sí? Y este es un movimiento conocido como flexión lateral del tronco, realizado en el plano frontal. El músculo importante para hacer este movimiento se llama cuadrado lumbar. Ojo, muchas personas que van al gimnasio piensan que hacer este movimiento es para bajar la llanta que tienen ahí en el abdomen. No es así. Esos rollitos, ese panículo adiposo que tienen en el vientre, en el abdomen, no va a disminuir por hacer 1.000.000 de estos ejercicios. Más bien van a fortalecer su cuadrado lumbar. Ese rollito fastidioso que tienen aquí, baja, señores, comiendo bien y haciendo ejercicio, nada más. O bueno, si quiere gastar su plata, liposucción. ¿Ya? Así es que este movimiento de flexión lateral se trabaja gracias al cuadrado lumbar. Plano frontal. Flexión del tronco. ¿Sí? Los clásicos abdominales, entre comillas, que se llaman cuando hacemos ejercicios en los gimnasios. Los músculos que trabajan son los músculos del paquete de los músculos abdominales, especialmente el recto abdominal, que son ese músculo que tiene los coquitos, que todo el mundo quiere ver. También se involucran el músculo oblicuo mayor, oblicuo externo, y el oblicuo menor o oblicuo interno. Estos músculos trabajan en conjunto, especialmente el recto abdominal, para hacer este movimiento. Muy importante trabajar la zona media, no por una cuestión estética, ojo, sino que cuando se fortalece apropiadamente la zona abdominal, hay una protección importante para la zona lumbar. Es el proceso de fortalecimiento del core, ¿ya? Muy importante para el manejo de lumbalgias. Ojo. Otro movimiento importante que también se trabaja en los gimnasios, obviamente hay que tener cuidado cuando se realiza esto, estando la persona en flexión, note usted que aísla los músculos de la parte posterior del muslo y va a levantar solamente hasta ahí. Entonces quiere decir que hay músculos que deben estar insertándose o anclándose aquí para que jalen todo esto y me ponga de este lado. Y esos son los músculos denominados erectores espinales. 3 de los cuales conocidos como espinales en la línea media, iliocostalis un poquito lateral y el longísimos también un poquito lateral en relación al espinales. Son los 3
los 3 músculos más importantes desde el punto de vista de erectores espinales. Muy bien, señores, con esto estamos terminando esta presentación. Ha sido una revisión puntual, general, de aspectos relacionados al sistema locomotor. Conclusiones que podemos sacar: la sarcómera es la unidad estructural y funcional del músculo. Gracias a esto, entre las 2 líneas Z, estas se acercan y se genera el acortamiento y contracción muscular. La sarcómera abarca, como dije, entre las líneas Z, no se olviden, puede ser pregunta de examen. Para la contracción muscular es necesario que se acerquen las líneas Z, y para ello actina y miosina deben interactuar. Si la miosina no entra en el sitio de unión de la actina, no se va a dar la contracción, no se va a formar el puente cruzado. Y para que se forme el puente cruzado tiene que haber calcio. Ojo, la interacción entre actina y miosina se da gracias a la presencia de calcio y ATP. Para cada movimiento que hemos presentado, alrededor de una articulación, se involucran músculos primarios, que son los que he puesto en cada una de las imágenes. Pueden ver agonistas. Los agonistas son músculos que también realizan el movimiento, pero no son los más importantes, son los que acompañan, digamos. Es un refuerzo, ¿ya? Por ejemplo, para yo hacer la flexión del codo, ¿sí?, el músculo más importante es el bíceps braquial. El braquial anterior y el braquiorradial son agonistas, ¿ya? Tienen una influencia menor, pero obviamente son importantes. Y los antagonistas son los que, valga la redundancia, antagonizan el movimiento. Si yo quiero hacer una flexión de bíceps, de flexión de codo, los tríceps que generan extensión tienen que tener una cierta relajación para poder hacer el movimiento. Así es que, como dije inicialmente, cuando usted hace un movimiento, no solamente es un músculo, es un conjunto de músculos que trabajan en forma armónica para poder lograr el movimiento de una mejor manera. Si desea profundizar más, tiene esta bibliografía que mostramos, y será un placer enorme verlos en el ciclo donde se abordará todo el sistema musculoesquelético en bastante detalle, porque es uno de los sistemas que puede generar una serie de patologías. Quizás en la parte de medicina física, rehabilitación, muchas veces a la consulta llegan personas con dolor de hombro, dolor de muslo, dolor de cadera, dolor lumbar. Entonces hay que investigar apropiadamente a través del conocimiento del sistema musculoesquelético. Les deseo todo lo mejor y será hasta una próxima oportunidad. Gracias.